Mi hermano de acogida dijo que los videojuegos desencadenaban su trauma infantil, así que mis padres me hicieron mover mi PS5 al garaje infestado de arañas, pero instalé una cámara después de que mi control desapareciera. Mi hermano de acogida insistió en que yo estaba avergonzando su infancia difícil al jugar videojuegos, y nuestros padres estuvieron de acuerdo. Ricardo había pasado los primeros 13 años de su vida criado en una de las peores casas de crack de la ciudad, pero a pesar de esto, afirmaba activamente que no le dio ningún tipo de trauma o trastorno de estrés postraumático, como si estuviera orgulloso de salir sin ser afectado, hasta que un año descubrió que mi regalo de Navidad valía 14 euros más que el suyo. De repente, era una víctima rota con trastorno de estrés postraumático complejo, y ver a niños más pequeños recibir cosas bonitas activaba sus recuerdos reprimidos. Cuando mi prima de 10 años recibió luces LED para su cumpleaños, rompió el control remoto porque su infancia no tenía luz. Incluso le dijo a mi tía que dejara de comprar regalos de Navidad a sus hijos. Luego exigió que nuestros padres lo compensaran por lo que nunca tuvo con regalos sorpresa mensuales. Y cuando compré un PS5 con mi propio dinero, dijo que esto era violencia emocional. Primero le dije que también podía jugar. Incluso me ofrecía comprarle un control personalizado, pero se negó. A su solicitud, mis padres solo me dejaban jugar cuando él no estaba en la sala. Incluso usé auriculares, pero eso no fue suficiente. Ricardo no se sentía seguro caminando por la casa, sabiendo que su trauma reprimido le estaba siendo arrojado a la cara. En una semana, el PS5 fue trasladado a mi dormitorio, donde el monitor funcionaba a 30 FPS. Eso satisfizo a Ricardo por 2 días. Llegué a casa de la escuela y encontré a mamá acunándolo en el piso del baño. Estaba temblando, lágrimas corriendo por su cara. Cuando me vio, comenzó a retroceder como un ratón viendo un gato. 20 minutos de llanto después, se abrió sobre cómo vislumbró el menú del PS5 al pasar por mi habitación. Todos esos otros niños, sollozó, tenían dormitorios, juegos, yo no tenía nada. Mamá de alguna manera se puso de su lado. Me miró como si yo fuera quien lo crió en la casa de crack. Las nuevas reglas fueron inmediatas. 1 hora de PS5 como máximo después de las 21 horas, solo porque es cuando Ricardo va a su habitación. Brillo mínimo de TV para que la luz no brille por debajo de la puerta para que él vea. Cuando intenté protestar, papá dijo, él nunca tuvo lo que tú tienes. ¿Valen los juegos la pena destruir su recuperación? Me hicieron sentir como el malo. Así que durante las siguientes semanas, intenté lo mejor que pude. Seguí cada regla y me concentré solo en disfrutar mis juegos. Pero luego Ricardo comenzó a documentar mis violaciones, fotos de la luz debajo de mi puerta, alegando que le daba vislumbres de lo que perdió, grabaciones de clics agresivos de mi control desde el pasillo. Después de suficientes de estas violaciones, mis padres me dieron una opción: regalar el PlayStation 5 o moverlo al sótano. Elegí el sótano. No tenía calefacción y arañas cayendo sobre mi cabeza desde el techo. La vieja TV tenía tal vez 3 píxeles funcionando, pero al menos podía subir el volumen y jugar todo el tiempo que quisiera. Eso es lo que dijeron hasta que Ricardo reprobó su examen parcial. Había estado faltando a clases para salir con universitarios y fumar hierba, pero de alguna manera, reprobar seguía siendo mi culpa. Les dijo a nuestros padres que podía escuchar el PS5 a través del piso durante su tiempo de estudio, pero decidió no decir nada, así que disfruto lo que él nunca tuvo. Mis padres lo veían como un mártir. Al día siguiente, trasladaron mi PlayStation 5 a nuestro garaje que no se había usado en años. De esta manera, era imposible que Ricardo escuchara. El garaje estaba lleno de latas de pintura abiertas de los años 80, avispas muertas, cucarachas, hormigas, insectos que la ciencia ni siquiera había descubierto. Ahí es donde pasaba mis sábados, ya que los juegos ahora estaban prohibidos nuevamente entre semana. Se quedó así durante 3 meses. Nadie se quejó, pero entonces Ricardo necesitaba algo del garaje. Cuando entró, desencadenó temblores de cuerpo completo. Se derrumbó en el piso y necesitó ayuda. Fue entonces cuando mis padres decidieron que habían terminado. La única solución posible era vender el PlayStation 5. Puede jugar juegos móviles, Ricardo dijo, todavía actuando como la Madre Teresa. Eso es lo que hacían los niños pobres. Eso es lo que yo hacía. Mis padres asintieron. Mamá comenzó a buscar PS5 usados en sitios de venta. Fue entonces cuando exploté. Cállate. Las palabras explotaron. Ofrecí compartir. He hecho todo lo que pidieron. Ricardo jugó a la víctima de nuevo. Lo siento por haber sido pobre, ¿ok? Es mi culpa. Tengo trauma y mis padres me golpeaban. Soy un fracaso. Está bien, Ricardo. Mamá lo abrazó. Su cara cambió a una sonrisa. Va a vender la consola, cariño. No te preocupes. No podía soportarlo más. He terminado, grité. ¿Quieren ver lo que su precioso traumatizado realmente hace? Saqué mi teléfono y lo conecté al televisor en la sala. Instalé una cámara después de que mi control desapareciera hace 4 semanas. La cara de Ricardo se puso blanca. Marchó hacia mí, pero su reacción repentina llamó la atención de mis padres. ¿Qué está pasando, Ricardo?, dijo papá. Nada. Todos los domingos, interrumpí. Cuando estamos en la iglesia, Ricardo ha estado cobrando a los niños del vecindario 10 euros por hora para jugar mi PS5. El video comenzó a reproducirse. Ahí estaba Ricardo recolectando dinero de los 2 hermanos callados de la esquina. La boca de mamá se abrió. No he terminado. Deslicé a las capturas de pantalla de los mensajes de texto de Ricardo. No se preocupen. Mis padres de acogida creen cualquier cosa si lloro. Papá dio un paso adelante. Ricardo, ¿es esto y no es una coincidencia?, interrumpí. Que el día exacto en que estos niños dijeron que ya no podían permitirse pagarle es cuando exigió que vendiera el PlayStation 5 completamente. La habitación quedó en silencio.
Ricardo estaba a punto de llorar, lágrimas reales esta vez. Mis padres miraban fijamente. El silencio se extendió como si alguien hubiera presionado pausa en todo el mundo. La cara de Ricardo seguía cambiando de expresiones como si estuviera pasando por filtros, tratando de encontrar el que lo salvaría. Primero confusión, luego dolor, luego esa mirada de cachorro herido que generalmente funcionaba con mamá. La pantalla del televisor detrás de nosotros todavía mostraba sus mensajes de texto congelados en su lugar. Esas palabras sobre mis padres de acogida, creyendo cualquier cosa si llora. Los ojos de mamá saltaban entre la pantalla, y Ricardo, su boca todavía abierta como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Papá estaba allí con los brazos cruzados, esa vena en su frente comenzando a mostrarse de la manera que lo hacía cuando se enojaba realmente. Finalmente, papá se aclaró la garganta y señaló la pantalla. Ricardo, explica el dinero. Su voz era baja pero firme, como si estuviera tratando de contener algo más grande. Ricardo inmediatamente se enderezó y puso su cara preocupada. Estaba creando un espacio seguro para esos niños cuyos padres no pueden pagar sistemas de juegos. Miró directamente a mamá cuando lo dijo. Sabes lo difícil que es para las familias pobres. Los hombros de mamá cayeron un poco, y podía ver que ya lo estaba comprando. ¿Entonces los estabas ayudando?, preguntó, su voz suave de nuevo. Ricardo asintió rápidamente. Necesitaban un lugar para jugar donde no se sintieran juzgados. Mientras iban y venían sobre el supuesto trabajo de caridad de Ricardo, caminé hacia el mueble del televisor y desconecté mi PS5. El cable de alimentación salió con un clic satisfactorio. Los ojos de Ricardo siguieron mi movimiento, pero cuando comenzó a decir algo, papá levantó la mano. Necesitamos pausar todo y tener una discusión familiar adecuada. Metí la consola debajo del brazo y saqué mi teléfono, cambiando todas mis contraseñas de PlayStation justo ahí delante de ellos. Ricardo dio un paso hacia mí, pero papá lo bloqueó. Dale espacio, Ricardo. Mamá miró entre todos nosotros, y luego anunció con su voz de maestra que nadie jugaría ningún juego hasta que resolviéramos esto como familia. La injusticia de eso ardía en mi pecho, pero sabía que discutir solo empeoraría las cosas. Asentí y me dirigí a las escaleras con mi PS5. Esto no ha terminado, Ricardo gritó detrás de mí. En mi habitación, inmediatamente abrí mi portátil y comencé a subir todo. Los archivos de video fueron primero a Google Drive, luego Dropbox, luego OneDrive. Mis manos temblaban un poco mientras creaba carpeta tras carpeta, etiquetadas con fechas y descripciones. Las capturas de pantalla de los mensajes de Ricardo obtuvieron su propia carpeta. El video de él recolectando dinero obtuvo otra. Incluso envié copias al correo electrónico de papá con el asunto evidencia, no borrar. Una hora después, Ricardo tocó mi puerta con ese toque gentil falso que hacía cuando mamá estaba escuchando. ¿Podemos hablar?, preguntó a través de la puerta. La abrí, pero no lo dejé entrar. Tenía su cara triste de nuevo. En realidad estaba monitoreando a esos niños para asegurarme de que jugaran juegos apropiados para su edad. Su voz estaba firme como si hubiera practicado esto. Estaba planeando contarles a mamá y papá sobre el dinero y donar todo a la caridad para jóvenes desfavorecidos. Solo lo miré fijamente hasta que se movió incómodamente. ¿No me crees?, dijo. Seguí mirando. Bien, sé así, murmuró, y se fue. Más tarde esa noche, escuché a papá en el teléfono en su oficina. Estaba llamando a los padres de los 2 hermanos de nuestra calle, preguntando sobre las sesiones de juego de Ricardo. Su voz era profesional, pero podía escuchar la vergüenza debajo. Me senté en la parte superior de las escaleras escuchando, pero no podía distinguir las respuestas. No llegó ninguna respuesta esa noche, lo que hizo que mi estómago se revolviera. En la cena, mamá ni siquiera mencionó el dinero o la explotación. En cambio, siguió sobre cómo había violado la privacidad de Ricardo al instalar una cámara oculta. La privacidad es sagrada en esta casa, dijo mientras pasaba el puré de papas. No espiamos a los miembros de la familia. Quería recordarles sobre las fotos de Ricardo de la luz debajo de mi puerta y sus grabaciones del clic de mi control, pero solo empujé comida por mi plato. Ricardo se sentó allí pareciendo victimizado, suspirando ocasionalmente de manera dramática. Papá se quedó callado, cortando su pollo en pedazos cada vez más pequeños. Podrías simplemente haber hablado con nosotros, mamá continuó, en lugar de esta emboscada. La palabra emboscada hizo que mi mandíbula se apretara, pero seguí comiendo en silencio. Después de la cena, volví a mi habitación y le envié un mensaje a mi amigo de la escuela sobre todo lo que había pasado. Necesitaba a alguien fuera de esta casa para decirme que no estaba loco. Su respuesta llegó rápido con una serie de emojis impactados y luego palabras reales sobre cuán desordenada estaba toda la situación. Ricardo está jugando un buen juego aquí, ¿no es así? Esas lágrimas sobre ver a todos esos otros niños con dormitorios suenan ensayadas cuando está cobrando a esos mismos niños dinero para jugar el PS5 que supuestamente no puede soportar ver. Ofrecieron dejarme quedarme en su casa si las cosas empeoraban. Solo saber que tenía un lugar a donde ir hizo que las paredes se sintieran menos como si se estuvieran cerrando. La mañana siguiente, me desperté con mi teléfono vibrando con notificaciones. Ricardo había publicado en las redes sociales sobre ser emboscado y traicionado por familia que debería apoyarse mutuamente a través de tiempos difíciles. La publicación ya tenía docenas de comentarios de niños en la escuela y personas del club de lectura de mamá, todos ofreciendo apoyo y diciendo cuán fuerte era. Mi estómago cayó mientras me desplazaba por las respuestas, viéndolo controlar toda la narrativa antes de que siquiera tuviera la oportunidad de defenderme. Agarré mi mochila y fui a la escuela, mi estómago revolviéndose mientras caminaba por la entrada principal. Los niños ya estaban susurrando y señalando.
sus ojos siguiéndome por el pasillo. Alguien había compartido la publicación de Ricardo en el chat grupal, y ahora todos sabían que algo estaba pasando en mi casa. Mantuve la cabeza baja y llegué al primer período donde mi amigo me dio una mirada que era mitad lástima, mitad curiosidad. El maestro comenzó a hablar sobre la guerra de independencia, pero no podía concentrarme en nada, excepto los teléfonos vibrando a mi alrededor. El segundo período apenas había comenzado cuando la asistente de la oficina tocó la puerta y le entregó a mi maestro un papel rosa con mi nombre. La caminata a la oficina de la consejera escolar pareció durar para siempre, mis zapatillas chirriando en el piso pulido. La señora Morales estaba esperándome con la puerta abierta, gesticulando hacia la silla frente a su escritorio. Cerró la puerta y se sentó, empujando una caja de pañuelos hacia mí, aunque no estaba llorando. Dijo que había escuchado que algunas cosas estaban pasando en casa y quería verificar. Comencé a contarle todo, desde la historia de la casa de crack, hasta el PS5 en el garaje, hasta el video que había mostrado a mis padres. Escuchó sin interrumpir, solo asintiendo y tomando notas en su bloc amarillo. Cuando terminé, se reclinó y me dijo que no había hecho nada malo al proteger mi propiedad y documentar lo que sucedió. Sacó una carpeta y comenzó a escribir un plan para que yo siguiera, documentar todo con fechas y horas, establecer límites claros sobre qué discutiría y no discutiría con Ricardo, no involucrarme cuando intenta provocarme, mantener copias de todo en múltiples lugares, incluida una nube que me ayudó a configurar justo allí. Por primera vez en días, sentí que tenía algo de control sobre la situación. Esa noche, cuando llegué a casa, papá estaba en mi habitación instalando el PS5 en mi escritorio. No dijo mucho, solo que se quedaría en mi habitación de ahora en adelante. Ninguna área común en absoluto. Conectó todo y se aseguró de que funcionara. Luego apretó mi hombro antes de irse. No fue una disculpa, pero el gesto significaba algo. Pasé una hora organizando mis juegos y configurando el sistema exactamente como quería. Alrededor de las 8 esa noche, Ricardo tocó mi puerta con esta mirada practicada de tristeza en su cara. Dijo que lo sentía por cualquier malentendido y esperaba que pudiéramos compartir el sistema de juegos como deberían los hermanos. Le dije que no, gracias, y comencé a cerrar la puerta. Inmediatamente levantó la voz para que nuestros padres pudieran escucharlo diciendo que intentó hacer las paces, pero me negué a perdonarlo. Mamá llamó desde arriba preguntando qué estaba pasando, y Ricardo le dijo que se había disculpado, pero yo no lo aceptaría. 3 días pasaron con Ricardo dándome el tratamiento silencioso, lo cual fue bastante agradable. Luego, el sábado por la mañana, alguien tocó nuestra puerta principal mientras comía cereal. Mamá respondió, y escuché la voz de la señora García preguntando sobre el dinero que sus hijos habían pagado a Ricardo por 5 horas de tiempo. La cara de mamá se puso completamente blanca cuando se dio cuenta de que los vecinos sabían sobre todo el asunto. Papá en realidad parecía aliviado de tener a alguien más confirmando lo que yo estaba diciendo. La señora García estaba allí con los brazos cruzados, diciendo que sus chicos habían pagado 40 euros en total y ella los quería de vuelta. Me quedé en el pasillo escuchando mientras mamá intentaba explicar. Todo fue un malentendido. Papá desapareció en su oficina y volvió con su portátil, abriendo nuestro sistema de seguridad del hogar. Comenzó a revisar el video de todos los domingos que habíamos estado en la iglesia, su cara poniéndose más seria con cada video. Había evidencia clara de niños entrando y saliendo de nuestro garaje, marcas de tiempo que coincidían exactamente con cuando estábamos en el servicio. Giró el portátil hacia mamá, mostrándole niño tras niño entrando a nuestro garaje mientras estábamos fuera. Mamá siguió tratando de encontrar alguna explicación, pero incluso ella no podía discutir con la evidencia en video. Esa noche, todos nos sentamos alrededor de la mesa del comedor para una reunión familiar. Papá dijo que Ricardo necesitaba devolver el dinero, y necesitábamos establecer nuevos límites alrededor del sistema de juegos. Mamá inmediatamente cambió el tema a si había violado la privacidad de Ricardo al grabarlo sin permiso. Siguió sobre la ética de la vigilancia y cómo había roto la confianza en la familia. Estaba demasiado cansado para discutir, y solo me senté allí mientras hablaba. Ricardo se sentó allí pareciendo victorioso, mientras mamá lo defendía. Al día siguiente, fui a la tienda de electrónica y compré una pequeña caja fuerte para mis controles y cables. Le di la combinación a papá, pero a nadie más, instalándola en mi armario donde podía cerrar todo con llave. Ricardo me vio llevándola arriba y lo llamó comportamiento agresivo. Solo me encogí de hombros y seguí caminando hacia mi habitación. Esa noche, mi teléfono vibró con un largo mensaje de Ricardo sobre cómo estaba, destruyendo la familia. Dijo que debería borrar todo el video por el bien de todos y dejar de intentar poner a nuestros padres en su contra. No respondí, pero tomé una captura de pantalla de su mensaje y la agregué a mi carpeta de evidencia que la señora Morales había sugerido que mantuviera. La manipulación era tan obvia cuando realmente la mirabas. El domingo en la iglesia, estábamos de pie en el vestíbulo después del servicio, cuando la señora Ruiz caminó hacia mamá. Preguntó sobre todos esos niños que vio entrando y saliendo de nuestro garaje la semana pasada, cuando estaba paseando a su perro. La cara de mamá se puso rojo brillante cuando se dio cuenta de que toda la congregación podría saber sobre esto. Me sentí mal viéndola avergonzada, pero también frustrado de que la vergüenza pública le importara más que el comportamiento real de Ricardo. La semana siguiente, la señora López llegó para el chequeo regular de servicios sociales de Ricardo. Tenía esta carpeta gruesa con el nombre de Ricardo en ella y una tabla con portapapeles llena de formularios. Papá se aclaró la garganta cuando preguntó si había alguna preocupación que discutir. Realmente sacó la situación del PS5, lo que hizo que la cara de Ricardo se pusiera pálida. Me senté en el sofá viendo a la señora López anotar todo lo que papá dijo sobre el esquema de alquiler del garaje y el dinero que Ricardo recolectó de los niños vecinos. Su bolígrafo se movió rápido por el papel mientras Ricardo seguía tratando de interrumpir, pero ella levantó la mano para detenerlo.
Mamá se sentó allí luciendo incómoda, mientras papá explicaba cómo Ricardo había estado manipulando la situación durante meses. La señora López sacó un formulario diferente y comenzó a crear lo que llamó un contrato de comportamiento. Escribió reglas específicas sobre respetar la propiedad de otras personas y no recibir dinero de menores. La parte sobre Ricardo teniendo que devolver los 40 euros a cada niño fue subrayada 2 veces. Ricardo asintió mientras ella estaba allí, pero podía ver su mandíbula apretándose. Lo hizo firmar el contrato y dio copias a ambos mis padres. Mamá apenas miró la suya antes de doblarla. Después de que la señora López se fue, Ricardo inmediatamente comenzó a hacer excusas sobre no tener dinero. Papá sugirió que podría conseguir un trabajo de medio tiempo en el supermercado que estaba contratando. Ricardo puso su mano en su pecho y dijo que trabajar interferiría con su proceso de recuperación del trauma. Las excusas siguieron llegando como un grifo roto que no dejaba de gotear. Mi amiga Carmen me envió un mensaje esa tarde preguntando si quería llevar mi PS5 a su casa. Sus padres tenían un sótano terminado con un televisor enorme y dijeron que podía venir a jugar cuando quisiera. Dolía tener que sacar mi propia propiedad de mi casa, pero la idea de no pelear por ello todos los días hizo la decisión más fácil. Empaqué la consola y todos los juegos en una bolsa de lona. La mamá de Carmen me recogió y me ayudó a cargar todo adentro. Su sótano tenía esta alfombra suave y un sofá seccional que era mucho mejor que nuestro garaje lleno de arañas. Conecté todo a su televisor y el hermanito de Carmen estaba tan emocionado de verme jugar. Por primera vez en meses, realmente podía disfrutar los juegos sin preocuparme por el próximo colapso de Ricardo. Cuando llegué a casa esa noche, Ricardo estaba caminando de un lado a otro en la sala. Notó que el PS5 había desaparecido de mi habitación y comenzó a gritar sobre que estaba escondiendo propiedad familiar. En realidad usó exactamente esas palabras como si mi sistema de juegos perteneciera a todos. Dijo que le estaba negando la oportunidad de hacer las paces compartiéndolo con él. Mamá preguntó a dónde había ido con esta mirada preocupada en su cara. Les dije que estaba en casa de una amiga y la cara de Ricardo se puso roja. Me acusó de acumular recursos y ser egoísta con cosas que deberían ser comunitarias. Al día siguiente, llegué a casa de la escuela y encontré la puerta de mi habitación abierta y mi caja fuerte en mi cama. Mamá había revisado mientras estaba fuera buscando el PS5. Me confrontó en la cocina sobre mentir y ocultar cosas de la familia. Saqué mi teléfono y le mostré el hilo de mensajes con Carmen del día anterior, probando que había sido transparente sobre moverlo. El hecho de que hubiera revisado mis cosas privadas sin preguntar no parecía molestarla en absoluto. Solo seguía diciendo que la familia no debería tener secretos entre sí. Papá llegó a casa esa noche con su teléfono en la mano, luciendo serio. Los vecinos finalmente habían devuelto la llamada y confirmado que sus hijos pagaron a Ricardo 40 euros cada uno durante varias semanas. Le mostró los mensajes de texto a mamá y ella se quedó callada por una vez. Ricardo inmediatamente afirmó que los vecinos estaban exagerando y solo fue 1 o 2 veces. Papá abrió su aplicación bancaria y mostró un depósito de 80 euros de hace 3 semanas que coincidía con la línea de tiempo. La historia de Ricardo siguió cambiando cada vez que papá presentaba nueva evidencia. ¿Por qué Ricardo pensó que llamarlo propiedad familiar funcionaría cuando todos saben que el PS5 pertenece a su hermano de acogida? La forma en que sigue cambiando su historia cada vez que aparecen nuevas pruebas me hace preguntarme cómo recuerda todas sus diferentes mentiras. Mamá declaró que los adultos manejarían conversaciones de adultos y me dijo que fuera a mi habitación. Me senté en la parte superior de las escaleras, escuchándolos hablar en círculos abajo. Ricardo seguía trayendo todo de vuelta a su trauma y cuán difícil fue su infancia. Cada vez que papá intentaba enfocarse en el dinero, mamá se ablandaba y decía, tal vez deberíamos enfocarnos en la sanación en lugar del castigo. La voz de papá sonaba exhausta mientras seguía tratando de traer la conversación de vuelta a la restitución que la señora López había requerido. La discusión continuó durante más de 1 hora sin que nada se resolviera. En la escuela al día siguiente, le conté todo a la señora Morales durante el almuerzo. Sugirió que necesitaba practicar establecer límites con Ricardo. Pasamos el resto del periodo de almuerzo haciendo juegos de rol de diferentes escenarios, donde Ricardo intentaría involucrarme sobre el PS5. Me ayudó a practicar diciendo una oración simple una y otra vez. Al final del almuerzo, me sentí confiado repitiendo mi declaración de límite, sin importar lo que Ricardo dijera. Esa noche, Ricardo comenzó otro de sus discursos sobre el perdón y seguir adelante como familia. Lo miré directamente a los ojos y con calma dije, mi oración de práctica sobre la consola estando en casa de una amiga, y no discutirla más. Siguió hablando sobre sanación y segundas oportunidades, pero solo repetí la oración una vez más. Luego, me levanté y salí de la habitación sin mirar atrás. Mamá me gritó que estaba siendo grosero, pero papá en realidad dijo que lo manejé bien. 3 días pasaron antes de que notara que mis auriculares de juego habían desaparecido de mi escritorio donde siempre los mantenía. Busqué toda mi habitación 2 veces, revisando debajo de la cama y detrás de mi cómoda. Cuando le pregunté a Ricardo sobre eso durante la cena, solo se encogió de hombros y dijo, tal vez los perdí en algún lugar. Su voz tenía ese tono inocente falso que hizo que mi estómago se revolviera. Papá miró entre nosotros pero no dijo nada. Mamá cambió el tema a la tarea. Sin ninguna prueba, no podía hacer nada excepto agregar los auriculares a mi lista creciente de cosas perdidas. A la mañana siguiente, papá convocó una reunión familiar en la cocina antes de la escuela.
Sacó un pedazo de papel con un horario escrito en él. El plan era simple. Ricardo y yo básicamente viviríamos como compañeros de cuarto que nunca hablaban. Diferentes horarios de comida, diferentes horarios de televisión, todo diferente. La cara de mamá se tensó toda cuando lo leyó. Seguía diciendo que esto lastimaría nuestra hermandad, pero papá se mantuvo firme. Después de una semana de intentos, finalmente aceptó. El horario fue al refrigerador con un imán. 2 días después, la señora López llegó para su visita de seguimiento con una carpeta gruesa de papeles. Los extendió sobre la mesa del comedor como si estuviera planeando una batalla. Había registros de comportamiento, listas de límites y un plan de pago para que Ricardo pagara a los vecinos. Su voz se puso seria cuando le dijo a mamá que más problemas podrían significar mover a Ricardo a otro lugar. Las manos de mamá comenzaron a temblar mientras firmaba los papeles. Ese fin de semana, escuché a Ricardo tropezando por las escaleras a las 3 de la mañana. Sus ojos estaban rojos y vidriosos cuando pasó mi puerta. El olor a hierba lo seguía por el pasillo. Papá quería hacerle una prueba de drogas de inmediato, pero mamá comenzó a llorar sobre cuán estresado estaba Ricardo. Dijo que hacerle la prueba sería patearlo mientras está abajo. Volví a mi habitación y me puse mis auriculares. El lunes por la tarde, el teléfono de papá vibró durante la cena con un mensaje de la señora García. Dijo que si no recibía su dinero para el viernes, nos llevaría a un tribunal de reclamos menores. El tenedor de mamá cayó en su plato con un ruido fuerte. Su cara se puso blanca mientras seguía preguntando qué pensarían los vecinos. Ricardo comenzó su acto de víctima de nuevo, diciendo que todos se estaban uniendo contra él. Sus lágrimas falsas rodaban por sus mejillas. Papá se frotó las sienes y se levantó de la mesa. El jueves por la noche, papá escribió un cheque de nuestros ahorros familiares para pagar a todos los vecinos de los que Ricardo robó. 800 euros en total, dinero que se suponía era para nuestras vacaciones. Le dijo a Ricardo que lo trabajaría haciendo tareas, pero todos sabíamos que eso nunca sucedería. La injusticia hizo que mi pecho se sintiera como si estuviera siendo exprimido. Tuve que salir de la habitación antes de decir algo de lo que me arrepentiría. El viernes por la noche, Ricardo llamó a nuestra tía mientras mamá estaba haciendo la cena. Podía escucharlo a través de la pared, llorando sobre cuán malos estaban siendo todos con él. 20 minutos después, nuestra tía llamó al teléfono de mamá gritando sobre traumatizar a un niño de acogida. Mamá pasó más de una hora tratando de explicar mientras también defendía a Ricardo. La escuché minimizando todo, diciendo que todo fue un malentendido. Seguía disculpándose con nuestra tía por molestarla. Esa misma noche, después de que todos se fueron a la cama, mamá tocó mi puerta, se sentó en mi cama y preguntó si podía disculparme con Ricardo por lo de la cámara. Su voz estaba suave y cansada. Le dije que no me disculparía por proteger mis propias cosas. Parecía decepcionada, pero no insistió. Tal vez finalmente estaba comenzando a entender que no podía arreglar esto con disculpas forzadas. Al día siguiente en la escuela, la señora Morales sugirió que podía mantener mis cosas de juego en un casillero. Expliqué que una consola entera no cabría en esas pequeñas cajas de metal. Nos sentamos en la cafetería pensando en otras opciones para mantener mis cosas seguras. Dijo que no era justo que tuviera que esconder mis propias pertenencias en mi propia casa. Ambos estuvimos de acuerdo en que la casa de Carmen todavía era el mejor lugar por ahora. Sus padres estaban bien con eso. Esa tarde, tomé mi decisión de mantener el PlayStation 5 en casa de Carmen para siempre. Solo lo traería a casa para ocasiones especiales cuando Ricardo estuviera fuera con seguridad. Los padres de Carmen dijeron que podía venir a jugar cuando quisiera. Incluso despejaron un espacio en su sótano solo para mi configuración. No era perfecto, pero al menos podía jugar en paz. Carmen me ayudó a configurar todo, y jugamos durante 3 horas seguidas. Su mamá nos trajo bocadillos, y no se quejó del ruido ni una vez. Caminando a casa esa noche, me sentí más ligero sabiendo que mi PS5 estaba seguro. Ricardo no podía robarlo o romperlo, o usarlo para manipular a nuestros padres más. El horario que papá hizo estaba funcionando realmente también. Ricardo y yo apenas nos veíamos, excepto al pasar en el pasillo. Comenzó a pasar más tiempo en su habitación o saliendo con sus amigos sospechosos. Mamá todavía parecía triste por una hermandad rota, pero dejó de intentar forzarnos juntos. Incluso papá parecía más relajado ahora que las peleas constantes habían parado. La casa se sentía diferente, más silenciosa, pero también menos tensa. Una semana pasó con esta extraña paz, y realmente estaba comenzando a relajarme hasta que bajé al sótano para agarrar mi viejo control de PS4 que había dejado en el estante. La cosa estaba aplastada en pedazos en el piso de cemento con la carcasa de plástico agrietada y botones esparcidos por todas partes. Ricardo estaba arriba viendo televisión cuando subí con las piezas, y apenas desvió la mirada de la pantalla para decirme que lo había pisado en la oscuridad. La forma en que su boca se contrajo en esa pequeña sonrisa dejó obvio que lo había hecho a propósito, pero solo tomé fotos del control roto y volví a mi habitación. Papá llegó a casa del trabajo y vio las fotos en mi teléfono cuando le estaba mostrando algo más, y por una vez, en realidad se enojó con Ricardo en lugar de conmigo. Le dijo a Ricardo que tenía 2 opciones, o pagarme 40 euros por un nuevo control, o hacer tareas extra alrededor de la casa durante el próximo mes para compensarlo. Ricardo pasó la siguiente hora discutiendo sobre cuán injusto era esto, y cómo los accidentes ocurren, y cómo no debería haberlo dejado en el sótano de todos modos. Pero papá no cedió. Mamá se sentó en el sofá todo el tiempo, sin decir nada, lo que se sintió como progreso, aunque seguía dándole a Ricardo estas miradas tristes. Ricardo finalmente salió pisando fuerte a su habitación y cerró la puerta tan fuerte que un cuadro cayó de la pared del pasillo. Esa noche, alrededor de las 11, escuché gritos desde abajo, y luego este enorme estruendo que sacudió toda mi habitación.
Me deslicé hasta la parte superior de las escaleras y vi un agujero del tamaño de un puño en la pared del pasillo, con polvo de yeso por todo el piso. Ricardo estaba sentado en el suelo con mamá sosteniéndolo y frotando su espalda mientras lloraba falsamente sobre cómo nadie lo entendía y cómo las tareas estaban desencadenando su trauma. Papá estaba allí luciendo completamente derrotado y podía ver que ya había renunciado a hacer que Ricardo cumpliera con algo. A la mañana siguiente, papá estaba despierto temprano remendando el agujero con masilla, mientras Ricardo dormía hasta el mediodía. Me quedé en mi habitación la mayor parte del día, agradecido por la cerradura en mi puerta que había instalado yo mismo, después de que Ricardo seguía entrando sin tocar. La señora López llegó el martes después de que mamá la llamó sobre el incidente de la pared y tuvo una larga reunión con mis padres en la sala. Mientras Ricardo hacía pucheros en la cocina, decidió que Ricardo necesitaba sesiones de manejo de la ira 2 veces por semana, comenzando inmediatamente, y él tuvo otro ataque sobre cómo la terapia lo estaba empeorando, no mejorando. La primera sesión fue el miércoles, y volvió diciéndole a todos que el terapeuta era un idiota que no entendía el trauma real. En la segunda sesión el viernes, el terapeuta llamó a mis padres con preocupaciones sobre la resistencia de Ricardo al tratamiento, pero dijo que seguirían intentando. El domingo fuimos a la iglesia como siempre, y la señora Ruiz apartó a papá después del servicio para decirle que había visto a Ricardo detrás del supermercado el jueves por la tarde, fumando hierba con algunos chicos de la preparatoria, que eran conocidos como alborotadores. La cara de papá se quedó completamente quieta cuando ella le dijo, y podía verlo finalmente comenzando a darse cuenta de que el problema de Ricardo iba mucho más profundo que solo la situación del PS5. En el camino a casa, nadie habló, y Ricardo seguía preguntando qué quería la señora Ruiz, pero papá no respondió. El lunes por la mañana, mis padres nos sentaron para nuevas reglas de la casa, pero eran solo para Ricardo, no para mí. Sin teléfono después de las 8 de la noche, no salir sin decirles dónde, sin amigos sin permiso, y mamá revisaría su habitación todos los días en busca de contrabando. Ricardo gritó sobre discriminación y cómo lo estaban tratando como un criminal, pero las reglas se mantuvieron. Mamá comenzó sus revisiones diarias de habitación ese mismo día y seguía encontrando cosas como latas de cerveza vacías y paquetes de cigarrillos que tiraba sin decir nada. Ricardo diciendo que lo pisó en la oscuridad, cuando ese control claramente fue aplastado a propósito. Esa pequeña sonrisa me dice todo lo que necesito saber sobre lo que realmente pasó allá abajo en ese sótano. El martes por la tarde, la mamá de Carmen me llamó preocupada por mantener mi PS5 en su casa por mucho más tiempo, porque estaban preocupados por la responsabilidad si algo le pasaba. Me dio 2 semanas para encontrar otra solución, y el estrés de tener que proteger constantemente mi propia propiedad me estaba desgastando. Pasé horas investigando unidades de almacenamiento y cajas de seguridad, pero todo costaba dinero que no tenía. El miércoles por la noche, pensé seriamente en simplemente vender el PS5 para terminar todo este drama de una vez por todas. Parte de mí sabía que eso sería dejar que Ricardo ganara, pero estaba tan cansado de luchar por algo que compré con mi propio dinero. Papá me encontró mirando precios de reventa en línea y se sentó a mi lado sin decir nada por un rato. Luego me dijo que entendía cualquier elección que hiciera y que a veces la paz valía más que tener razón. Algo sobre él diciendo eso me hizo decidir seguir luchando por mi propiedad, porque rendirme se sentía como traicionarme a mí mismo. El jueves pasó sin incidentes importantes, pero el viernes por la tarde, papá me pidió que no jugara ningún juego este fin de semana para dejar que las tensiones se enfriaran. Acepté, aunque no era justo porque podía ver que estaba tratando de manejar una situación imposible con Ricardo, empeorando cada día. Ricardo estaba escuchando desde el pasillo y lo vi sonreír cuando papá dijo que no podía jugar como si hubiera ganado algún tipo de victoria. El sábado por la mañana me desperté con choques viniendo del garaje y corrí afuera para encontrar a Ricardo revolviendo cajas y muebles viejos buscando mi PS5. Se había convencido de que lo estaba escondiendo allí y estaba tirando cosas por todas partes, haciendo un desastre enorme. Cuando no pudo encontrar nada, fue directo a la señora López, quien estaba haciendo una visita domiciliaria, y le dijo que debía haber vendido el PlayStation 5, y me quedé con todo el dinero. Ella le pidió prueba de venta o cualquier evidencia de que lo había vendido, pero obviamente no podía proporcionar nada, porque no era verdad. Ese domingo por la tarde, la señora López llegó sin previo aviso para otra visita domiciliaria, y sabía que esta era mi oportunidad para aclarar las cosas. Agarré mi teléfono y saqué todos los mensajes entre Carmen y yo, mostrando cómo habíamos organizado para que el PS5 permaneciera en su casa temporalmente. Luego, le mostré las fotos que Carmen me había enviado de la consola, sentada segura en su habitación junto a su escritorio. Abrí mi aplicación bancaria y me desplacé por meses de extractos, mostrando ningún depósito grande que indicara que había vendido algo. La señora López tomó notas en su tableta mientras miraba todo, y podía verla escribiendo algo sobre un patrón de acusaciones falsas. Ricardo observaba desde la puerta poniéndose cada vez más rojo hasta que finalmente explotó sobre cómo todos siempre creen mentiras sobre él y salió corriendo a su habitación, cerrando la puerta tan fuerte que un cuadro cayó de la pared. La señora López intentó hablar con él sobre las acusaciones falsas, pero en el segundo en que tocó su puerta, comenzó a hiperventilar y jadear como si no pudiera respirar. Mamá corrió tratando de ayudar, pero la señora López solo se quedó allí escribiendo notas en su tableta sobre su comportamiento, en lugar de reaccionar a su actuación.
Le dijo profesionalmente a mamá que necesitaba mantener límites durante la evaluación, y mamá retrocedió luciendo confundida. Observé desde la puerta de la cocina viendo a alguien finalmente no caer en su acto dramático, y se sintió como ver un truco de magia ser expuesto. La semana siguiente, papá sorprendió a todos al programar una cita de admisión para terapia familiar, a la cual mamá aceptó a regañadientes después de que él le recordó sobre las advertencias de la señora López. Ricardo actuó como si no le importara cuando se lo dijeron, pero después lo vi encorvado sobre su teléfono, buscando en Google cosas como cómo manipular a los terapeutas y qué decir en terapia familiar para ganar. Dejó su teléfono desbloqueado en el mostrador cuando fue al baño, así que rápidamente tomé capturas de pantalla de su historial de búsqueda antes de que regresara. En nuestra primera sesión de terapia, el terapeuta era este tipo mayor que no reaccionó al acto confundido de Ricardo cuando asignó tareas, incluyendo mantener espacios separados en la casa y rastrear el progreso de restitución. Ricardo seguía preguntando por qué era necesario algo de esto y actuando como si no entendiera. Pero el terapeuta solo repitió las tareas sin involucrarse con sus distracciones. La nueva regla de la casa que establecieron fue que mi PS5 tenía que permanecer fuera del sitio, y Ricardo no podía contactar a ningún niño del vecindario menor de 16, lo cual no era perfecto, pero al menos estaba oficialmente documentado. Mamá firmó el acuerdo luciendo como si alguien hubiera muerto mientras Ricardo hacía un gran espectáculo de firmar con renuencia teatral y suspiros pesados. En 3 días, Ricardo ya había roto la regla al enviar mensajes a los hermanos callados sobre salir juntos, y papá realmente siguió adelante quitándole su teléfono por una semana entera. Mamá intentó protestar diciendo que era demasiado severo, pero papá le recordó sobre la advertencia de la señora López de que Ricardo podría ser movido a una colocación diferente si las cosas no mejoraban. Ricardo se volvió completamente silencioso y frío después de eso, lo cual fue de alguna manera más aterrador que sus actuaciones dramáticas usuales porque nunca sabías qué estaba planeando. Usó su portátil para publicar en las redes sociales sobre su hogar abusivo y cómo su familia de acogida lo estaba tratando como un prisionero. Pero la sección de comentarios se convirtió en una sesión de burlas. Niños de la escuela que conocían la historia real comenzaron a comentar sobre cómo había estado cobrando dinero por el PS5 y mintiendo sobre todo. La humillación pública pareció afectarlo más que cualquier castigo que habíamos intentado, porque borró la publicación en 1 hora, pero las capturas de pantalla ya estaban siendo compartidas en chats grupales. Una noche cuando estaba haciendo tarea, Ricardo entró a mi habitación y ofreció lo que parecía una disculpa genuina, diciendo que sabía que había sido difícil. Le agradecí, pero mantuve mi distancia y no me involucré mucho porque no podía decir si esto era real o solo otra estrategia para conseguir algo. Parecía herido cuando no lo perdoné inmediatamente, y confié en él de nuevo. Pero después de todo lo que había pasado, no podía permitirme bajar la guardia. Ese fin de semana, empaqué el PS5 y lo llevé a casa de Carmen para una noche de juegos con amigos, y se sintió increíble simplemente jugar normalmente sin ningún drama. Jugamos durante horas sin preocuparnos por el volumen o los límites de tiempo, o alguien teniendo un colapso por trauma infantil. Me di cuenta de que esto podría ser como las cosas tendrían que ser de ahora en adelante, y sorprendentemente, estaba bien con mantener mis juegos separados de casa, si significaba evitar las batallas constantes. Cuando la señora López vino para su revisión mensual, notó que Ricardo estaba mostrando cumplimiento parcial con las nuevas reglas, pero advirtió que problemas continuos podrían significar moverlo a una colocación diferente. Mamá y papá finalmente parecieron entender que esto no era solo sobre videojuegos, sino sobre todo el patrón de manipulación y mentiras de Ricardo para conseguir lo que quería. Ricardo siguió haciendo el papel de víctima, pero más silenciosamente ahora, como si estuviera probando límites para ver con qué todavía podía salirse sin desencadenar consecuencias reales. Las siguientes 3 semanas se arrastraron con todos caminando sobre cáscaras de huevo alrededor del otro. Ricardo detuvo sus grandes escenas dramáticas, pero lo atrapaba mirándome desde puertas cuando pensaba que no estaba mirando. Mamá y papá mantuvieron el PS5 en la oficina de papá, donde solo podía jugarlo el sábado por la mañana, antes de que comenzara su turno de fin de semana. Me despertaba a las 5 de la mañana y pedaleaba 6 kilómetros en la oscuridad, solo para conseguir 2 horas de juego antes de que necesitara su escritorio de vuelta. Ricardo comenzó a pasar más tiempo en su habitación, pero podía escucharlo en el teléfono tarde en la noche, hablando con alguien sobre nuevas oportunidades y mejores negocios. Mis padres lucen cansados todo el tiempo ahora, como si hubieran envejecido 5 años en un mes. Papá comenzó a cerrar con llave su oficina en casa cuando se iba a trabajar, y mamá puso un candado en el garaje después de que Ricardo intentó vender nuestra vieja cortadora de césped a algún tipo de sitio de clasificados. Conseguí un trabajo en el supermercado empacando compras 20 horas por semana, y comencé a poner cada euro en una cuenta de ahorros que mis padres no sabían. La cajera del banco me ayudó a configurarla sin necesidad de una firma de los padres ya que tenía 17. Cada turno que trabajaba, calculaba cuántas bolsas de compras más hasta que tuviera el primer mes de alquiler y depósito para mi propio lugar. Ricardo intentó seguirme al trabajo una vez, pero mi gerente lo echó por acosar a clientes sobre donaciones para niños de acogida. Mantuve mi horario de trabajo oculto y comencé a tomar diferentes rutas a casa para que no pudiera rastrear mis horas o averiguar cuánto dinero estaba ganando. Vaya, ¿qué viaje fue ese? Tengo mucha curiosidad sobre qué tipo de preguntas terminarás explorando en tus propias aventuras también. No puedo esperar para hacer esto de nuevo pronto. Dale me gusta al video, ayuda más de lo que piensas.